Entonces, el semestre hasta con lo que llevamos o hasta el momento en que llevamos ha estado pues bastante repleto de experiencias, que ha sido como mi principal, no sé, fue como la principal meta que tenía para este semestre con ustedes. Sin embargo, pues me queda muy claro que hay contenido que no, o sea, que no hemos estado abordando tanto contenido. Entonces, bueno, mi PowerPoint de hoy tiene un montón de diapositivas. Con el fin de poder ir abordando material también. Y tenemos la presentación esta semana de Sofía. Entonces, Sofía nos va a estar introduciendo un poco en torno a ya hacia lo contemporáneo, pero en relación a la creación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Entonces, Sofía, nada más para que sepas, la voy a dejar para última porque lo que me toca poder abordar o abordar hoy es los años 70, un poquito, ¿verdad? Como que quede claro algunos aspectos que son fundamentales, que los tengan presentes sobre esa época, así como también la década de los 80, ¿verdad? Porque leyeron y se acercaron a los integrantes de Bocaracá y creo que pues nuestro encuentro hace 2 semanas fue una maravilla total. La verdad es que me sentí súper contenta con el resultado. Pero pues no he tenido tanto chance de poder abordar material directamente con ustedes. Entonces, denme un segundito porque tengo aquí la presentación, pero ahora me parece que tal vez Em, listo, bueno, entonces, como les decía hoy, la intención es como que integrar un poco más de contenido porque hasta el momento ha habido como muchas experiencias, como mucho trabajo por parte de ustedes y em, hay algunos aspectos, algunos asuntos que para mí es importante que queden cementados, digamos, más allá de las lecturas que han hecho hasta el momento, ¿verdad? La lectura de Merce sobre los 80s y Bocaracá bueno, cómo estaban ellos, así como pues Ileana Alvarado, las lecturas que tuvieron de los años 80 y el abordaje que se hizo con respecto a los años 70 que pudimos ver varios artistas importantes y las búsquedas de ellos que eran importantes en su momento, ¿verdad? Pero para mí es importante que hayan algunos aspectos que queden, como les dije, cementados un poco en sus mentes desde la perspectiva propia mía, digamos, de esta narrativa o la historiografía, podríamos decir, que no he publicado aún, pero que algún día debería de hacerlo, de pues ese desenlace de las artes visuales en nuestro país. Entonces, para empezar, nada más importante señalar cómo ya desde la época de lo que se conoce como la Segunda República, es demasiado importante reconocer, perdón, el apoyo estatal, ¿verdad? Y eso es súper importante reconocerlo también para entender cómo, gracias a ese apoyo estatal, pueden eventualmente, especialmente en el campo contemporáneo, puede haber un apoyo a artistas artistas visuales, que no necesariamente se apega a la necesidad de vender su arte. ¿Verdad? Que pueda haber estas iniciativas por parte del Estado que ayudan en ese apoyo. Entonces, entre las primeras cosas que se dan de ese apoyo estatal en la Segunda República es la fundación de la Editorial de Costa Rica y después en 1962 premios nacionales, ¿verdad? La establecer premios nacionales. ¿Por qué los premios nacionales son tan importantes? Pues son un estímulo a las artes en general y un aprecio y un reconocimiento por parte del Estado de la importancia de no solo la creación artística, sino también del rol o el papel del Estado en ese apoyo. Entonces, eso fue sumamente importante. Otro paso muy importante, el establecimiento de la Dirección General de Artes y Letras, que como vimos
en su momento, era, podríamos casi que decir, un resultado o uno de los resultados positivos que sucedió después del Grupo 8, ¿verdad? Y sabemos que el primer director general, o sea, el primer director de la DGAL fue Don Felo, ¿verdad? Entonces, bueno, Don Felo había convocado el Grupo 8 desde un principio y luego lo nombran a él. Eso eventualmente se convierte en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. En los años 90 Deportes se va para otra institución y queda como es actualmente el Ministerio de Cultura y Juventud. Em, en los años 70 hasta los 90, con algunos cambios importantes de formato, pero se empiezan a dar estos salones, los salones nacionales de artes plásticas. Eso va a ser súper importante también, porque necesitas tener espacio para exhibir y una convocatoria siempre es muy relevante tenerlo porque genera esta búsqueda por parte de los artistas de cierto modo, cumplir con fechas, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando sos artista, pueda que si no tengas una fecha, si no tenés una fecha, y las cosas como que seguís produciendo, pero tal vez no cerrás procesos. Pero cuando hay fechas, cuando hay entregas que hacer, entonces, eso ayuda también al artista. Y esos salones fueron sumamente importantes. Como notarán, se dieron hasta el 93. En el texto de Fabiola que tuvieron que leer para hoy, ahí ella aborda la importancia de estos salones nacionales, pero explica también cómo en los años 80 hubo un cambio en donde básicamente se convierten en exposiciones monográficas, pero definitivamente en la década de los 70 fue sumamente importante hacer eso. Luego, notarán ese 93, hay o sea, no hubieron por más de 2 décadas estos salones y actualmente, como sabemos, se volvieron a instaurar los salones en el Museo de Arte Costarricense en el 2016. Entonces, 2017, perdón, 2017, sumamente importante como estímulo para artistas emergentes, así como artistas ya establecidos, ¿verdad? Y como les digo, súper importante tener que cumplir de cierto modo con fechas, además de que, pues en el caso de los salones nacionales, actualmente, por lo menos, por si no sabían, se les brinda a todos los em, seleccionados, que en este caso creo que este año eran como 40, ahí me pueden corregir, se les brinda 500.000 colones como un presupuesto para producir, ¿verdad? Entonces se les brinda ese monto que, claro, sabemos que no es mucho, pero por lo menos es algo. Y ya después de eso, los ganadores se llevan igual, me parece a mí un poco paupérrimo el premio, pero un premio a los ganadores de 1 millón de colones. Y no es un premio de adquisición, sino que es un premio y el artista se puede llevar la obra. O sea, no es que quedan esas piezas dentro de la colección del Museo de Arte Costarricense, lo cual algunos han criticado, pero a mí me parece bastante bien ese reconocimiento, porque el apoyo estatal hacia las artes es fundamental. Em, 1978, la creación del Museo de Arte Costarricense, súper importante, y luego 1994, la creación del museo, después del GANAC, lo que había sido la Galería Nacional de Arte Contemporáneo. Básicamente eso, a partir del impulso de Luis Chacón, miembro de Bocaracá, fundador de Bocaracá, se establece el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Entonces, esos son unos datos súper importantes para reconocer el papel importante que ha tenido el Estado, y que gracias a ese apoyo hay mucho más estímulo, hay mucho más producción artística y organización en torno a las artes plásticas, visuales, en nuestro país que en muchos otros países centroamericanos, ¿verdad? No sé si alguien quisiera comentar sobre esto, algo que ustedes perciben en relación a la importancia de este apoyo estatal. Bueno, yo he estado trabajando con cartas directas de la dirección
un poco contexto para que usted se ubique. Yo hago horas en el repo del IARTE. Ajá. Entonces, uno de mis trabajos es ir a trabajar con documentos de la dirección en el Mac. Entonces, tengo que ir por allá al archivo del Mac. O sea, del Entonces, Museo de Arte y Diseño, del MAC, del Museo de Arte Costarricense. sí, correcto. Ajá. El archivo tiene todas estas montón de papeles, ¿verdad? De la dirección. Y de ahí me he encontrado cosas muy interesantes, digamos, lo que yo le cuento a veces a los chiquillos es como Felo García invitando a X persona directamente, así como en una carta, a una inauguración de una exposición. O lo más interesante con lo que estoy trabajando ahorita son las notas en periódicos, donde la dirección invitaba al público en general a, al hacer parte de la inauguración o de una charla o de algo así. Entonces, como en ese momento la dirección y ya posteriormente el MAC y el ministerio eh, impulsaban mucho el arte, ¿verdad? También me he encontrado solicitudes de Felo pidiendo como plata para mandar artistas a Guatemala, Honduras. Entonces todas esas cosas como financieras, como de invitación, como de público y mediación me llaman mucho la atención y no sé, es como muy importante, ¿verdad? Ver ese tipo de Ujú. documentos. Sí, claro, no, y más bien muchísimas gracias. Esos se van a subir al repo Sí, es para subir al repo. y son documentos de Dirección General de Artes y Letras. Correcto, sí, Ajá, que están en el archivo del MAC. exacto, sí. Súper. Sí, porque la colección del DGAL se convierte en la colección base del MAC, ¿verdad? Ujú. Pero Em, esto es más como de cosas administrativas. sí, sí, los documentos, que en Sí. sí también creo que es clave reconocer un poco lo que decían también los Ujú. colegas de Bocaracá, de cómo también la presencialidad, pero hacer las cosas como de forma directa, ¿verdad? Como que esa solicitud, acompáñenos de forma directa. ¿A quién era? Le iba a preguntar, ¿a quién eran las solicitudes para financiamiento de viajes artistas a otros países? ¿A quién era que iban dirigidas? Se lo pedía como a ministerios, A vieras. ministerios. Eran ministerios como ya diferentes, O sea, como... estatal, no privado. No, no eran Exacto. solicitudes a entidades Ah, privadas, sino que al no, mismo no. lugar. Al mismo estado, digamos, que ayudara financieramente para poder enviar a estos artistas a una bienal o algo así. Entonces, era bastante interesante ver esa perspectiva. Sí, y creo que uno puede entender cómo es muy, cómo sucedió en ese momento como muy en inglés se le llama eso grassroots, ¿verdad? Pero como muy de base, como muy así, como que jalando por donde uno podía y cada quien un poco ese esfuerzo. Ahora se ha hecho y se ha convertido el ministerio en un monstruo, ¿verdad? Que cuesta mucho y que cuesta mucho su administración en general, ¿verdad? Pero que también uno percibe de cierto modo que como que la gente no la pulsea tanto, de cierto modo, o por lo menos esa es mi percepción. O sea, la gente cumple con sus trabajos. En algunos museos, en algunos espacios, hay gente que está muy dedicada al trabajo que hacen, pero de cierto modo, ese como pulsearla y como que ver a ver quién me puede apoyar para mandar a fulano a que vaya a Guatemala, a la Bienal o tal, como que ese espíritu de como de lucha para la cultura, uno no lo percibe ya que el ministerio se ha convertido en algo tan grande, ¿verdad? Pero bueno, gracias Josué por compartirnos eso, porque creo que ahí hay investigación súper importante y muy valiosa para entender esos inicios y ese cimiento de lo que llegaría a ser el Ministerio de Cultura y eventualmente el Museo de Arte Costarricense, ¿verdad? Entonces, súper, súper importante. Em, Quería nada más enseñarles esta foto pensando en el DGAL, ¿verdad? Que aquí es una exposición individual y que yo no sé, Josué, si te encontraste también, porque no sé cómo don Felo definía o decidía cuáles eran los artistas que iban a exponer en la Dirección General de Artes y Letras, pero uno podría pensar que era como un poco a dedo, ¿verdad? Que se daba en ese momento. Entonces, nada más como que tener esta noción de lo importante que era, aunque también pues eran em,
no era que había el montón todavía de espacios expositivos, por lo que qué tan importante era esta galería que tenía la Dirección General de Artes y Letras. Ahora, pasamos al abordar el la famosa Bienal, ¿verdad? Y que creo que, bueno, deberían de tener una noción sobre esta famosa Bienal que se lleva a cabo en 1971. Esta es una foto de que me gusta porque los veo así como todos hippies y bohemios y sin embargo en saco y corbata, ¿verdad? Entonces un poco cambio de época, cambios de estilo y tal, pero uno percibe un poco ese espíritu así como más rebelde de esta generación, de personas, gestores y partícipes del mundo cultural. Entonces, esta era como una fiesta antes de iniciar la Bienal en sí. Y como ustedes bien saben, pues la Bienal Centroamericana que se dio tuvo este fallo del jurado muy polémico que pues básicamente el único premiado es Luis Díaz, se gana el premio de, digamos, el ganador de toda la Bienal, así como el ganador de Guatemala, porque se suponía que cada uno de los países iba a tener un ganador. Sin embargo, queda desierto el reconocimiento en Costa Rica porque según el jurado, y aquí pues la cita del texto que publica el jurado, em, dice, dentro de esta tendencia, el jurado ha tratado de estimular con los premios concedidos o declarados desiertas aquellas búsquedas que muestran simultáneamente una asimilación del lenguaje contemporáneo de la pintura con la urgencia de expresar contenidos que revelan la situación del artista en su medio y la honesta necesidad de comunicarlo, ¿verdad? Entonces, ahí eso es ese fallo o esa perspectiva de este jurado tuvo un impacto profundo en el contexto costarricense, ¿verdad? Porque la gente se cuestionaba mucho, bueno, ¿será que estamos haciendo cosas mal? Había muchos artistas después de la Bienal que dijeron, bueno, sí, la verdad es que no le puse tan bonito o agarré lo que tenía y lo mandé, como fue el caso, por ejemplo, de César Valverde, que se supone que César Valverde había mandado esta obra, así como esta otra obra, y que básicamente agarró lo que tenía en su taller, que no se había enfocado tanto y que las búsquedas de él no habían sido tan, ¿qué se puede decir? Como em, disciplinadas. Y que también uno podría decir, bueno, sí, que tiene que ver, por ejemplo, esto con esto, ¿verdad? Tal vez uno podría decir, bueno, habría algo que se podría decir de esas líneas verticales, no sé qué, tal vez, pero notamos las fechas y no es que esto era inicios del siglo, de la década y que después posterior va a desarrollar esta línea totalmente no figurativa. Entonces, algunos artistas como que aceptaron eso, pero sabemos que en el caso de Manuel de la Cruz, Manuel de la Cruz fue invitado como artista en el Salón de Honor. En el Salón de Honor habían invitado a Francisco Amiguetti y a Manuel de la Cruz, estos artistas costarricenses, y pues Manuel de la Cruz podríamos decir que sí había tenido como que este trabajo continuo, bastante eh, laudado, aunque tal vez no lo parezca para muchos que dirán, bueno, pero ¿y eso qué es? Es que esto en este caso, por si no conocen estas obras, estos son tres cuadros, todos miden 1 metro por 1 metro y 3,5 centímetros de profundidad. Los bordes también se podrían considerar parte de la obra porque pues estas líneas y estos colores continúan en los costados. Son obras en laca que mandó él a hacerse en un lacarero, ¿verdad? O sea, él no las produjo la versión final, sino que envía sus estudios, sus bocetos y eso se envía. Y sin embargo, pues se sintió bastante criticado durante y Marta Traba, precisamente aquí entre el jurado, que... em,
pues es importante reconocerlo, que era el jurado y como que el conjunto de personas del mundo de arte latinoamericano más famosos, más destacados que habían llegado a Costa Rica para ese momento. José Luis Cuevas ya había visitado Costa Rica antes, es este de anteojos, Marta Traba y Fernando Sidlo, Fernando Sidlo y José Luis Cuevas, artistas, y Marta Traba, pues la famosa crítica de arte, y que Marta Traba, hasta que escribes en algún momento, publica sobre Manuel de la Cruz y cómo ella encuentra que todas estas búsquedas de arte no figurativo no tenían sentido el por qué darse en el contexto, especialmente el contexto centroamericano, porque eran idiomas, lenguajes em, apropiados, o sea, que no les pertenecían, no desarrollaron del propio contexto, eran adoptados de países de primer mundo y que ahí pues no tenía sentido que se diera este tipo de obra em, en nuestro contexto. Aquí les quería enseñar nada más otro ejemplo de un artista que está produciendo arte no figurativo en el contexto de la Bienal, Jorge Manuel Vargas Benavides, artista que pues requiere mucho más investigación, no sabemos mucho sobre él, pero que la obra en sí me parece muy interesante, la habían exhibido en la exposición esta de los años 70. Em, y, y bueno, quedaron todos los artistas básicamente que trabajaban en la no figuración, el arte totalmente abstracto, quedaron como ninguneados por Marta Traba, ¿verdad? Diciendo que no tenía sentido y que más bien lo que tenía sentido para nuestros artistas era precisamente como se decía en el fallo o en ese criterio del jurado, de que deberían de estar usando un lenguaje contemporáneo, artístico, pero a la vez que esté inmerso en su realidad y en su contexto, lo cual en la posteridad, varios historiadores de arte han argumentado sobre, bueno, pero qué complicado en el caso del arte costarricense porque nuestro contexto no era como el contexto de los otros países inmersos en estas, pues, dictaduras como lo era en los casos sudamericanos y algunos países centroamericanos, ¿verdad? Y entonces no habían dictaduras, no habían estas igual nivel de problemas sociales que podrían preocupar a los artistas necesariamente, ¿verdad? Entonces, todo eso es sumamente importante reconocer. Nada más quería señalarles también dentro de esta onda de la abstracción o la no figuración, cómo se había venido gestando un arte no figurativo en la escultura también. Entonces, bueno, Néstor Celedón había sido parte del grupo 8 originalmente, pero tenemos artistas como el que conocimos, José Sancho, que en los años 70 está produciendo un arte relativamente no figurativo. Aquí ejemplos de la obra de él. Em, Así como algunos artistas que están, bueno, si vemos esta obra de Aquiles Jiménez, igual en los años 70, nada más como para no dejar la escultura por fuera, vemos estas búsquedas que en este caso combinan ambas cosas, ¿verdad? Pero bueno, quien sí queda homenajeado durante la Bienal es Francisco Amiguetti, ¿verdad? Y podríamos decir que con buen motivo, ¿verdad? O sea, a mí estas cromosilografías que él estaba produciendo en esa época me parecen sumamente potentes, tanto a nivel de técnico, ¿verdad? Una de las cosas sabemos que, por ejemplo, Amiguetti, para crear esta obra, había buscado supuestamente por meses y en un montón de lugares la placa perfecta, o sea, el pedazo de madera perfecto para crear esta obra, que como podemos ver, tiene todo que ver con, o sea, la misma beta de la madera se integra a la pieza misma, ¿verdad? Y que entonces ahí podríamos decir que, claro, el jurado iba a estar bastante impresionado con una técnica innovadora en sí,
Así como pues la obra de él está exhibida, estas cromosilografías solían ser bastante críticos de la sociedad, ¿verdad? Entonces vemos obras que si tuviéramos más tiempo me encantaría poder abordarlos un poco más en términos de un análisis. Em, no sé, esta obra a mí me encanta, me parece súper fuerte en sí. ¿Qué ven, qué sienten, qué perciben, a dónde ven o entienden la crítica social para también no ser yo la única que está hablando? Cuéntenme, ¿qué ven, qué piensan? La niña pues está en una posición muy vulnerable y lo que más impacta son que están resaltados sus órganos sexuales. Ujú. Entonces, y está siendo como atacada por las miradas y el viento. Sí, el viento la está afectando, la está impactando como de cierto modo que es ese viento el que está transportando esas miradas de esas figuras que están a mano izquierda. ¿Y quiénes serán? Entonces, ella muy vulnerable y la vemos también como muy expuesta, ¿verdad? En términos de lo que mencionas sobre su sexualidad bastante evidente. Pero ¿qué creen que tiene que ver eso con el viento, con esas caras que están a mano izquierda, esas miradas? ¿Cómo lo podrían leer? Que obviamente pueden haber múltiples lecturas, ¿verdad? La obra no es cerrada totalmente, pero A mí me hace pensar como como en el poco control tal vez que hay con respecto a cómo las personas lo van a percibir a uno. O sea, como con el viento, ¿verdad? Uno no puede controlar el viento. Uno no puede controlar lo que estas personas están diciendo de ella. ¿y qué creen que estarán diciendo? ¿Y quiénes son? No sé, ¿alguien tiene alguna noción de como que qué tipo de personas son estos que están a mano izquierda? ¿Qué nos ha dado el artista como para generarnos una noción de quiénes podrían ser esas voces? Son como una persona, o sea, usted está preguntando si son una persona específica. No, no Ok, si es una persona específica, sino que qué elementos visuales nos ha dado o elementos artísticos, líneas, aspectos que nos ha dado el artista para darnos una sensación de, eh, de que, por un lado, tenemos la chiquita, como dijo Sofía, tiene todo su sexualidad expuesta, digamos, pero a la vez notamos que todavía es muy niña, ¿verdad? En términos de su cuerpo. Eso por un lado. No tenemos una, o sea, no, a ver, hablen, comenten sobre la obra. Yo podría analizarles la imagen, pero, pero hablo mucho. de ahí no sé, hombres, son hombres, ¿no? ¿Y por qué pensás que son hombres? Y las facciones son, pienso, tal vez un poco son más masculinas que las de ella, entonces ahí puede haber como un contraste de hombre y mujer. Y son como, tienen como la mandíbula un poco más cuadrada, como la tenemos los hombres, ¿verdad? Y digo eso porque la de ella es un poco más circular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pienso que el tratamiento de Amiguetti en el hombre y la mujer ahí se puede ver como diferenciado. Ujú. Entonces, como yo creo que yo lo he escuchado una vez, tal vez usted lo dijo, no sé, como hombres que están acosando a la niña, ¿verdad? Que están diciéndole cosas o algo así. Ujú. Y que bueno, en términos de todas esas líneas que nos dan la impresión además que son señores adultos, Ujú. ¿verdad? Entonces vemos como que esas líneas en la cáscara de ellos que nos remiten a esta noción de que de ya son grandes. ¿Cómo es que se llama esta cosa que tienen los hombres? Em, esto. La manzana de La Adán. manzana, ajá, exacto. La manzana de Adán es entre lo que nos da la impresión de que estamos ante hombres que posiblemente la están acosando a ella. ¿Y por qué podríamos decir posiblemente que ella está, pues, como dijo Hodge, fuera de control, pero también tal vez
Josué mencionó que yo en algún momento había comentado en otra clase, probablemente del acoso, pero pues, Porque, porque está como en esa etapa de transición y está creciendo en la pubertad y por eso como que se resaltan sus órganos, pero todavía se ven niñas. ujú. Y son los hombres viejos los que andan detrás de las niñas jóvenes. Ay, sí, los viejos verdes, ¿verdad? Y que creo que en ese sentido también le está gustando a ella está feliz con que le estén poniendo atención y que la estén piropeando. No, por supuesto No, no. para nada. ¿Y cómo sabemos que no? Por la cara de ella, la expresión está como asustada, como Y asombrada. está petrificada también. Si está como congelada en un lugar, está con susto, está angustiada, no está feliz, pueda que nos remite hasta que un poco de cierta manera a como que tiene la boca abierta, ¿verdad? Entonces, Mm, un poco el grito de Munch, ¿verdad? Pero que a la sí. vez uno casi que siente el silencio o esa, me parece súper importante eso que dijiste, Sofía, de que está como petrificada en un lugar, sí, claro, obvio, pero que ya pero lo percibimos como que lo quieta que está ella, pero el pelo se le está volando, el vestido se le está volando, esta planta está volando, todo el viento, ella no tiene control sobre aquello que está llegando hacia ella y sin embargo está como estática ahí y que pues entre las cosas que se podrían comentar es un poco periodo de transición tan incómodo, ese momento en que pasa los que suele ser en un par de meses, de repente una chiquita que nadie nunca le puso atención, esos viejos verdes no le habían puesto atención, de repente la empiezan a mirar, a decir cosas, ¿verdad? José, Es que estaba buscando y no encontré nada, pero esta obra no tenía que ver con un poema de García Lorca. No sé dónde lo leí, pero estaba buscándolo y no lo encuentro, pero estoy casi casi seguro seguro. porque usted dijo lo de Edward Munch. Yo dije sí, porque yo he visto como un papel, un PDF de las referencias de esta obra y era Edward Munch del Grito y había un poema, creo que era de García García Lorca. Lorca. ¿Usted no sabe eso? Sí, No, sí está. no, no, no me sorprendería, pero no sé. Entonces, Ok. puede ser que sí, puede ser que Amiguetti hasta que haya redactado algo en relación a eso, pero sí, no me suena, pero es muy factible, es muy posible y creo que es una situación que no es solo, pues, en Costa Rica, ¿verdad? Aunque sabemos que los embarazos adolescentes, pues han sido siempre un problema, especialmente en el campo, pero siempre, o sea, un problema grave en nuestro país, pero en general es una realidad que se vive, por ejemplo, en múltiples lugares. Pero de ahí, si encontrás eso en algún momento, José, nos lo compartís Sí, voy a seguir, aquí estoy en dándole la la vuelta. búsqueda. Ajá. Entonces, bueno, el punto es que estas obras gustaron entre este jurado específicamente porque, pues según ellos, tenían esta, a ver, dominio de la técnica bastante interesante, diferente, así como también, pues, eran bastante críticos de la sociedad en sí. Les enseño varios ejemplos y que se dice aunque yo no estoy totalmente de acuerdo, que mucho de esto va a detonar un interés en la obra sobre papel y de cierto modo, si no monocromática, por lo menos reducida de paleta de color durante la década de los años 70 y que genera como una neofiguración. Sí, Josué. Esto sí me acuerdo bastante de una vez que Carlos estaba hablando sobre esta obra, la pasada, que me acordé ahorita, por eso vuelvo. No, Es, no la ¿cuál? pasada, la de la niña al viento. Ah, ok. ¿Cuál, Carlos? Carlos, Carlos, profe. profe, sí, profe. Que él decía, si esto es tan crítico y verdad, hablamos del tema del acoso y la violación, porque la escuela vuelve como esta parte, como su logo, ¿verdad? Y uno camina por la UNED y bueno, no sé si usted ha ido por la UNED, que esta obra está ahí, reproducida como en un mosaico. Si es como así tan crítica, tan fuerte, ¿verdad?
Porque incluso la escuela lo vuelve su logo, ¿verdad? Sí, es una muy buena pregunta. Sí, Carlos una vez lo planteó y, o sea, no dio respuesta, pero lo había Sí, planteado y sí. yo, Sí, José. Ahí puse en el chat, sí lo encontré. Hay Ok, un súper. PDF, el repositorio que estaba en la prensa libre y explican eso, lo de Munch. Y también está el poema ahí. Ahí se los puse por si les da curiosidad. Gracias. Sí, qué fuerte, ¿verdad? Em, y que sí, creo que es muy valiosa esa pregunta y creo que tiene mucho que ver con el hecho, bueno, me parece muy extraño de la escuela. A mí el hecho de que esa carita ha sido parte de la escuela, sí es extraño, ¿verdad? Em, pero además, por otro lado, yo percibo un poco de la falta de lectura de imágenes que nos identifica un poco tal vez en Costa Rica. O sea, ¿cómo es posible? Esta es una obra que se conoce bastante, pero creo que la gente no se detiene como para analizarla y ver qué dice. Porque sí, es muy fuerte el mensaje. Em, pero pero bueno, y el hecho de que nos encanta Amiguetti, ¿verdad? Amiguetti nos encanta, todo es Amiguetti, la biblioteca es Amiguetti, la cátedra es Amiguetti, el logo es Amiguetti. Amiguetti era súper reconocido, no solo en el mundo de arte, sino como que más allá, la gente bien, por ejemplo, llevaba cursos de arte, historia del arte con él, entonces si uno quería saber de arte, buscaba a Migetti, ¿verdad? Y entonces era una figura muy destacada dentro del mundo, en general en Costa Rica, era muy destacado. Entonces puede ser que la gente simple y sencillamente decían, ¡ay, qué bonita obra! ¿Verdad? Sin necesariamente detenerse y tratar de leer la imagen. Pero no sé cuál fue la sugerencia de Carlos en su momento. O solo como que planteó la pregunta y ya. solo la planteó, ya me acuerdo porque era en semiótica. Nada más la planteó, no nos dio una respuesta, nada Sí, más la dejó como al no, aire. sí, Como sí. analizar esos signos que dice usted, ¿verdad? Que tenemos estos símbolos, falta de signos, y como analizar ese tipo de representaciones, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Ujú. Entonces, bueno, ahí después de este momento, como les dije, en la historiografía de arte costarricense, por ejemplo, em, un Don Willy Montero publicó y destacó que después de el fallo de la Bienal, que iba a haber este giro hacia la neofiguración o imágenes figurativas más críticas. Y sin embargo, yo he sugerido como que otro aspecto en relación a esto, porque percibo yo que en Costa Rica desde la década de los años 60 y alineado de cierto modo con la neofiguración en Latinoamérica, se estaba dando una neofiguración desde antes, ¿verdad? Y que pudo haber sido parte de lo que interesó a Migetti, pero que habían muchos artistas que lo estaban trabajando. Entonces, les traigo esta imagen de José Luis Cuevas, artista mexicano, ¿verdad? No costarricense, pero era como el primero de los latinos que estaban abordando el tema de la neofiguración y que en Costa Rica tenemos varios artistas que desde los años 60 están trabajando con formas de presentar a la figura humana que son más críticas, ¿verdad? Que son agarrar la figura humana de la neofiguración, que es lo que busca hacer, es como aprovecharse de el acercamiento o esa cercanía que podemos tener con la figura humana. Por ejemplo, si estuviéramos aquí viendo esta imagen de José Luis Cuevas y lo que estuviéramos viendo es qué sé yo, un gato, una vaca, no vamos a percibir nosotros, seres humanos, una cercanía tal como los percibimos cuando estamos ante una figura que es un ser humano. Al ser un ser humano, como que ya nos relacionamos directamente con estas figuras, por lo que los artistas neofigurativos van a agarrar o van a potenciar ese relacionar que tenemos con las figuras humanas específicamente, ¿verdad? Y los van a pues usar
por sus diferentes motivos. Está la historia interesantísima de Carlos Poveda, en donde Carlos Poveda, pues, sin conocer nada del mundo de arte y no conocer la obra de José Luis Cuevas, está produciendo una obra bastante parecida. Em, pero otros artistas van a estar desde esa década de la década de los años 60, van a estar trabajando con la figura humana. Entonces tenemos a Lola Fernández. Esta obra de Lola, pues creo que las he enseñado a los que estuvieron conmigo en arte costarricense. Me encanta esta obra, es grande, o sea, las dimensiones, mide casi 1,5 metros de ancho. Y pues entre las cosas que me encantan de esta es que vemos un artista que tanto domina o trabaja y domina el tema de la no figuración con este trabajo de la neofiguración, ¿verdad? O sea, como que agarrar la figura humana, hacer una imagen crítica y que cuando vemos que está agarrando la figura humana y la está distorsionando, la está haciendo rara, lo que hace es que básicamente genera una crítica social porque básicamente lo que está diciendo es las cosas no están bien, ¿verdad? Em, entonces, Lola Fernández, diferentes obras de ella que integran pues este acercamiento. Manuel de la Cruz González en los años 60 también lo va a estar haciendo. Rafa Fernández en los años de Grupo Taller, que ahorita volveremos a ver a Rafa Fernández de los años 80, que no es una cuestión tan espantosa como estas. Fernando Carballo, igual en los años 60, imágenes que al distorsionar, al manipular las figuras humanas, está haciendo esa crítica social, ¿verdad? No está idealizando la figura humana. Una doña Zulay, ¿verdad? Que igual esto, pues obviamente quiebra también en términos de la materialidad y sin embargo, pues ella está haciendo eso. O un Juan Luis Rodríguez Ibaja, que aunque nos había comentado José la semana pasada, cuánto fue, sea que fue, em, no creado necesariamente en Costa Rica, pero sí artistas que están trabajando con ese manipulación de la figura humana, ¿verdad? Entonces era algo que se venía haciendo y que durante la década de los años 70, pues continúa, ¿verdad? Pero no hay que pensar que solo empezó desde los 70 en adelante gracias a lo que dictaminó ese jurado de la Bienal, sino que era algo que se venía trabajando desde ya en Costa Rica, la neofiguración, ¿verdad? Entonces, década de los años 60, podemos pensar, artistas están trabajando con la no figuración, así como con la neofiguración. Ahora, tal vez no les encantaba esa cuestión más crítica al Estado, y sabemos que se llevaron a cabo estos certámenes que eran súper importantes durante la década de los 70 y que los integrantes de Bocaracá lo mencionaron también como de 70 y 80 el ministerio va a generar estos espacios para la producción artística en relación al paisajismo. Bueno, se llevan a cabo hasta el 2003 estas iniciativas de que la gente pues pudiera ir a diferentes zonas del país y pintar y muchas veces vender las piezas, como creo que nos comentaba Josué. ¿Quién fue que nos comentó el tema de que Figueres había comprado todas las obras? ¿No era uno de ustedes? En uno de estos encuentros, no, qué raro, no sé por qué pensé que era Josué que había contado eso. No, Josué, ¿no eras vos? No, profe, yo no. No, nada que ver. No, Estoy no, nada que ver. alucinación de aprendí que se llama cuando inteligencia artificial te inventa cosas, se llaman alucinaciones de la inteligencia artificial. Bueno, en este caso es que supuestamente, bueno, se vendían estas piezas y en esos espacios. Entonces, muchas veces, como que por ejemplo en la escuela pública al final de la sesión o en algún lugar, muchas veces lo que sucedía era que se
se colgaba lo que habían producido los artistas ese día y muchas veces se vendían y que en un momento Figueres había comprado un montón y que luego tuvo que como que descomprarlas porque compró como que todas y otra gente quería comprar. Entonces, Ay, sí, 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 había sido yo. ¿ves? Nos En la primera exposición, sí, sí, ¿sabes? en los certámenes de paisaje ya me ubiqué, sí, sí, había sido yo, perdón. En el texto de Zabaleta decía que había llegado a comprar todo y que el pueblo le había pedido que las devolviera para poder comprar el pueblo. Entonces tuvo que Ajá, devolverlas. exacto. Sí, sí, Exacto. ya me acordé, perdón. Sí, no, tranquilo. Entonces, bueno, Josué nos habló sobre estos certámenes súper importantes, ¿verdad? Y que también, pues nada más hay que tener presente que en esta década y nunca se va a dejar de pintar el paisaje, que creo que eso es, pues no es de extrañar en general, los artistas pues pinta paisaje porque es gratuito ver el paisaje, o sea, no hay que pagarle a un modelo necesariamente. Y también cómo van a haber artistas como Dinora Volandi, por ejemplo, que están de cierto modo experimentando tanto con esa abstracción que se vino a establecer en Costa Rica desde finales de los 50, inicios de los 60, entonces, cómo van a trabajar con esa abstracción, pero integrándola al paisaje con algunas búsquedas en donde vemos el aplanamiento, por ejemplo, que es muy propio del arte abstracto no figurativo, o patrones, ¿verdad? Que pues obviamente no vamos a ver este tipo de patrones en la naturaleza tal cual, pero cómo se van a integrar y precisamente pues es una estrategia además de aplanamiento de la imagen. Entonces, el paisaje siempre va a estar presente. Pero notamos, bueno, no, el pero es como mantengan estas imágenes de paisaje en mente cuando los comparamos con em, las obras, por ejemplo, de Bocaracá. Un Fabio Herrera, también producto de imágenes de ese periodo. Ahora, igual no voy a ahondar en esto porque las chicas hablaron bastante sobre la década como que el espíritu de rebeldía entre la juventud cuando abordaron sobre Zulay Soto, pero tener presente que pues los jóvenes eh, estaban en sus luchas sociales en este periodo también, ¿verdad? Entonces, hay bastante espíritu de crítica social que se mantiene durante la década de los setentas. Artistas como Manuel de la Cruz están produciendo obras que pues comentan sobre las realidades que se está viviendo. Los precaristas en la década de los años 70 hubo un impulso por parte del Estado de sacar precaristas de propiedad privada, ¿verdad? Y entonces era una realidad. Y bueno, algunas otras imágenes. Esta obra me parece que me encantaría si alguien algún día le hiciera como más investigación para conocer más a fondo eh, a qué hace referencia. No sé si alguno de ustedes conoce, pero me parece que, bueno, es la década de los años 70, periodo en que cada vez más hay más presencia, hay más situaciones bélicas en la región y que uno se pregunta que si hace referencia específica a la presencia tal vez de militares en la región, puede ser en relación a Panamá o en relación a Nicaragua, ¿verdad? Que pues Panamá estaba viviendo su dictadura militar y en el caso de Nicaragua, pues las luchas que eventualmente desatarían en pues el gane de los sandinistas y que tuvo impacto eventualmente, o sea, sabemos que esto es predata eso, pero que me he preguntado qué tanto podría también tener que ver con la presencia de Estados Unidos en Costa Rica en relación a esas luchas que se estaban dando, ¿verdad? Y en la escultura también podríamos decir que se está dando este tipo de neofiguración en donde tenemos imágenes de la figura humana elaboradas de tal manera que son críticas de la sociedad. Esta es una que está ahí casi siempre en los museos del Banco Central, en
último piso abajo, un alto en el trabajo, que uno podría decir, ay, sí, bueno, es una imagen de campesinos, pero que cuando uno ve estos campesinos de cerca, pues de cierto modo es que no están felices, están como agachadillos, están como de para mí por lo menos igual con esta otra obra de Fernando Calvo enfrente del Banco Central, em, que uno percibe que tal vez hace referencia a las dificultades del pueblo que enfrenta el pueblo, ¿verdad? Y cómo ya ese campesino no es tan, no es esta imagen como de aquello que nos enorgullece, sino que pues es como un vestigio del pasado. Sí, Sofía. Yo siento que estas obras como que expresan mucho cansancio, pero interno, como cansancio emocional, porque tal vez la Desgaste. obra superficialmente diría, hay cansancio externo, físico, pero no, es un cansancio que va más allá, que Sí, no solo es del cuerpo. ujú. Es como un desgaste, uno percibe como un desgaste más allá como decís, o sea, no es solo un cansancio físico, exacto, sino que es como un cansancio, una pérdida del optimismo que tiene Josué, con el cual entró en la clase hoy, ¿verdad? Que uno no percibe que hay como un mirar hacia un horizonte, un futuro positivo, brillante, sino que es como, digo, como desolación. Un poco, ¿verdad? Estos están, se llaman los presentes, pero todos están mirando a un mismo punto en el horizonte, pero no es con mucha esperanza, ¿verdad? No, esta no es una imagen esperanzadora. Entonces, podemos entender cómo los artistas están haciendo esta crítica social con la figura humana, ¿verdad? Y entonces, todo eso se está dando en el contexto de los años 70. Igual también me parece que hay algunos artistas que están empezando a trabajar también temas de identidad, de diversidad en la identidad, que igual son como que argumentos que podrían, deberían de desarrollar más, pero en la década de los años 70 surge artistas como Olger Villegas que va a estar trabajando con figuras afrodescendientes en nuestro país y las luchas de cierto modo de ellas. Entonces, también creo que es como la oportunidad de artistas que están tomando o dándose cuenta del potencial que tiene su arte para declarar cosas más fuertes, que pues lo vemos con obra figurativa. Ay, perdón, aquí era donde quería mencionar voy a saltarme esto es más rápido de esta manera. Em, Tanto con obras figurativas, ¿verdad? Como los que vimos ahora de este tipo de neofiguración, así como algunos artistas que van a estar explorando y que ya lo hemos hablado bastante, pero que hay que insertarlo como que dentro de este contexto también, la posibilidad de que el arte pueda tener que pueda haber un tipo de arte conceptual. Entonces, tanto Juan Luis Rodríguez en el caso de Francia, ¿verdad? Pero que vuelve al país y que aún si no produce este tipo de obras más en el contexto nacional, em, sí estamos ante artistas o un contexto artístico en donde se entiende o percibe el potencial de, pues, de emitir un mensaje a partir de la obra, más allá de una cuestión meramente visual, ¿verdad? Entonces, tanto Juan Luis Rodríguez como era el caso también de Victoria Cabezas, ¿verdad? Que está emitiendo este criterio de cierto modo, denuncia social en relación a sus objetos creados. Creo que lo mencionaron, The Banana Thesis, ¿verdad? Vimos estas otras imágenes, pero el Banana Thesis también es como que este texto y un performance que llevó a cabo Victoria Cabeza, en el que va a abordar la historia del banano pues en general en Centroamérica, pero específicamente en Costa Rica. Otro ejemplo de esto que también salió y si les interesa el tema, este documental sobre pues la inequidad en,
y las luchas de la mujer, cómo la mujer de cierto modo siempre está em, sacrificándose mucho más en nuestra sociedad, o este sacrificio de la mujer que es silenciada. Entonces, este fue un documental creado por la actriz Quitico Moreno en su momento, y me parece muy interesante porque está entre las tempranas búsquedas de un tipo de videoarte, y que se produjo esto y que por dicha se estudió un poco dentro del contexto de del proyecto este de los años 70, y la memoria del encuentro. Y pues básicamente ella lo que está haciendo dentro de este documental es, por un lado, integrando imágenes de la actriz en algunas condiciones, así como la que vimos anteriormente en esta cruz, ¿verdad? O moviéndose entre mujeres, testimonios, o sea, mujeres en este tipo documental de mujeres que están dando sus testimonios, principalmente de mujeres de la zona rural, quien tienen pocas o nulas oportunidades para estudiar y vivir, condicionada a lo que su marido le ordene, era lo que se abordaba, la de los barrios pobres de la capital, quien por falta de oportunidades laborales para salir de la miseria trabaja como bailarina en un cabaret, entre las personas entrevistadas. También muestra quién se consume en las jornadas extenuantes de una maquila, como narra Cecilia Mendoza, así como a la madre ama de casa, quien no quiere tener más hijos, pero cuyo marido no la deja planificar, la misma que no califica como merecedora de ayuda en ningún centro de salud. Entonces, abordando esa problemática del ser mujer, pero desde una perspectiva como más artística. Voy a ponerles el enlace porque creo que el documental se encuentra, bueno, sí, ahí tengo el enlace, pero no está activado acá en el PowerPoint. Entonces, se los pongo en el mediación virtual por si quieren ver esto. Em, Para Quitico Moreno, la idea era que podía usar el cine para no para distraer ni matar el tiempo, sino para cambiar. Siempre me habían preocupado las personas indefensas, invisibles, la gran mayoría que sufre y tiene grandes necesidades, ¿verdad? Entonces los artistas viendo que, mira, es que podemos usar nuestro arte para hacer más, ¿verdad? Y generar más conciencia. Entonces, esas eran algunas de las cosas que quería presentarles sobre la década de los años 70. Son las 2:40. Entonces, voy a detenerme acá. Déjame, que era la parte sobre, nada más mencionar la importancia de CreaGraph, ¿verdad? Dentro lo que fue el desarrollo del grabado. Entonces, entre las cosas de los años 70 también que son súper importantes señalar es cómo hay un auge, se podría decir, en la creación de obras artísticas a partir de la estampa, ¿verdad? Y eso mucho tiene que ver con que se establece CreaGraph. Juan Luis Rodríguez y Baja también vuelve a Costa Rica de su estancia fuera del país y establece lo que es la especialidad de grabado en la Escuela de Artes Plásticas. Entonces, eso fue sumamente importante para desarrollar aún más lo que fue el grabado. CreaGraph fue una iniciativa impulsada por la OEA y que traía diferentes profesores especialistas en grabado, en diferentes técnicas del grabado también, ¿verdad? Porque en Costa Rica hay que tener presente que en general lo único que se hacía era silografía, ¿verdad? Que en eso se dedicaba mucho don Paco Amiguetti. Pero bueno, dentro de lo que es grabado hay un montón de diferentes técnicas, ¿verdad? Y entonces, entre esos años del 76 al 86, a través de esa década, se invitaron a muchos diferentes especialistas que vinieron con muchos acercamientos muy experimentales en muchos casos al grabado. Entonces, no quisiera ahondar mucho más en eso porque me toca hablar un poquito sobre años 80 y después cederle
a Sofía, pero entre las figuras importantes, hay varias figuras importantes que surgen, entre ellos también Rudy Espinosa, que va a ser clave en el desarrollo de la escuela, ahorita se me olvida cómo es que se llama la carrera en la UNA. ¿Verdad? Pero que tanto en la Casa del Artista como en la Universidad Nacional también desarrollando espacios, más espacios para la formación artística. Entonces, figuras como Rudy Espinosa, y que podemos ver que aquí, por ejemplo, el intaglio empieza a darse en nuestro contexto, y pues también el desarrollo de facilidades para poder trabajar con procesos químicos como lo es agua fuerte, ¿verdad? Entonces necesitas espacios especializados para poder trabajar en grabado. Entonces, diferentes figuras, Rudy Espinosa también había estudiado profundamente fuera y vuelve al país con... pues con un bagaje cultural que va a ser importante. Y se desarrollan muchas búsquedas en relación al grabado, tanto no figurativos como ejemplos de obra neofigurativo. Aquí tenemos a Otto Apuy, ¿verdad? Este de Juan Bernal Ponce, artista chileno que viene y se establece en Costa Rica debido a la dictadura, se viene y se establece acá, así como figuras de mujeres como Ana Griselda Haim, con obras pues crítica, eventualmente bastante críticas también de la sociedad, como lo eran esta serie que aborda Fabiola en su tesis sobre cómo, pues, así como Quitico Moreno está haciendo este documental en relación a la inequidad femenina o de las mujeres, pues Ana Griselda Jaén también abordándolo desde otras perspectivas, así como, bueno, habían varias mujeres artistas que lo van a abordar en sus trabajos. Vicky Pérez Ratón, Vicky Pérez también trabajando el tema con diferentes estrategias de grabado. Entonces el grabado definitivamente es en la década de los años 70 que empieza a dar se da un gran impulso en el grabado en nuestro país, y hasta la fecha pues el grabado sigue siendo sumamente importante en el contexto artístico costarricense, ¿verdad? Ahora, pasándome a la década de los años 80, hay algo que a mí me parece muy interesante y que creo que sería muy relevante investigarlo, preguntarnos por qué es que en la década de los años 80 se dan estas agrupaciones artísticas. La primera es el Grupo Cofradía, que se establece en 1983, y bueno, pero que ya se venían gestando esta agrupación, pues, algunos artistas que se están juntando para abogar por la libertad de expresión, tanto em, a nivel de las artes, pero también como que ellos mismos poder sentir que tienen más libertad individual como artistas. Se genera dentro del grupo Cofradía un proyectos grupales. em, Tenían sesiones críticas, de crítica, lo cual era algo que fue lo que yo había mencionado a Josué en la sesión con Bocaracá, que no se suele hacer en Costa Rica, y que tiene mucho que ver, digamos, un poco, creo que el tico no es confrontativo, entonces no le gusta estar escuchando a alguien que te critique, o que te diga, hey, podrías hacer esto de esta otra manera, o considerar por qué no lo haces así, pero ellos sí tenían esta intención de tener estas sesiones abiertas de crítica ante su producción. Entre las cosas que ellos demandaban era una disciplina y una entrega al arte. em, y bueno, eso era lo que inspiró a este grupo de artistas. Entre ellos vemos a Rafa Fernández, Otto Apuy, em, en este caso, ahorita no me acuerdo, creo que este es Edwin Cantillo, pero no estoy segura, y creo que este es Brachi. S- Rafa Fernández menciona
en una cita sobre cofradía y la importancia de cofradía. Alguien que me haga el favor de leerme el texto, porfa. Josué, usted siempre me ayuda leyendo. Me lo imaginé, no mentira. Dice, en algunos momentos de la vida del hombre, solo cuando madura, descubre que el lugar que ocupa en la sociedad, en el desarrollo cultural, es la medida de su lucha a la que corresponde una actitud diaria de enfrentamiento. Descubre que el destino le permite tomar parte en la lucha junto a otros iguales y surge cofradía, cofradía, cofradía. No ha sido una lucha por exponer, participar, en que tenemos que demostrar al público nuestra evolución y la maravilla que somos. No, ha sido una integración espiritual de mutuo enriquecimiento. Súper, muchas gracias. Y que creo que ahí hay algo en la cita que es interesante señalar. No ha sido una lucha por exponer, participar, demostrar al público lo que es, lo que hacemos, que de cierto modo yo percibo eso como una referencia a los grupos de los años 60, ¿verdad? El grupo 8, grupo taller, ¿verdad? Que habían agrupaciones que se juntan precisamente para, pues, tratar de generar más espacios para el arte, sino que en este caso y que vuelvo a esta noción de que, bueno, ¿qué es lo que está pasando en los años 80 y que falta entenderlo mejor sobre esta necesidad de integrarnos espiritualmente, ¿verdad? O este mutuo enriquecimiento. Y percibo esto, aquí estoy bateando totalmente, ¿verdad? Pero percibo que tal vez se había tal vez como resultado de un creciente capitalismo en nuestro país, o sea, que tal vez había una cada vez más procesos como de individualización y que la gente se estaba sintiendo como que más separado y que tal vez los artistas sintieron esta necesidad de juntarse y de juntarse precisamente para pues no simple y sencillamente enseñarle al mundo lo que estaban haciendo en conjunto, sino que pues con este fin de apoyarse espiritualmente, ¿verdad? Apoyarse porque tal vez sintieron las dificultades de ser artista. También creo que, entre otras cosas que señala las bases de lo que fue cofradía, es pensar que tal vez había un mundo de arte que se estaba desarrollando que era tal vez menos disciplinado, y que ellos sentían esa necesidad de ser como artistas muy, muy apegados, muy disciplinados, muy enfocados en sus búsquedas artísticas, ¿verdad? Entonces tenemos varios artistas dentro de ellos o entre ellos estilos muy diferentes. No tenía nada que ver esta agrupación con los procesos artísticos que llevaban cada quien. Vemos que Rafa Fernández pues anda en esta búsqueda casi que como de un tipo de realismo mágico o algo así, ya no es tan crítico como lo había sido en sus obras de los 60s y 70s, y aquí entra una cuestión un poco más casi que esotérica, pienso yo, ¿verdad? Como que esta búsqueda como más espiritual, él mismo hace referencia a esa espiritualidad, ¿verdad? Entonces, em, pues creo que es un periodo en que todavía sus obras son bastante interesantes. Esta siempre me ha llamado la atención y puede ser uno mismo, ¿verdad? Que tiene lecturas, pero que me hace pensar siempre esta obra, esta mujer ante la jaula, esta jaula con un pájaro encerrado, ¿verdad? Me hace pensar en, por ejemplo, Max Ernst, que trabajaba mucho pájaros enjaulados, ¿verdad? Y que hacía mucho referencia a ese alma encerrado. em, para los surrealistas, esos pájaros encerrados, pues hacían referencia a precisamente eso por lo cual ellos estaban abogando. En este caso, pues dudo o no sé si Rafa Fernández hubiera tenido como que, o si usted hubiera tenido como que esa alusión a eso que estaban haciendo. Los surrealistas décadas antes, obviamente mucho tiempo antes. Sin embargo, creo que hay algo que se puede decir sobre esta búsqueda de la libertad, tanto individual como artística, que tenían estos artistas. Eventualmente Rafa Fernández pues se convierte en una figura bastante
y no sé, como que aburrido en las últimas décadas de su vida. Es como esta imagen que se repite y se repite y se repite de esta mujer de perfil, ¿verdad? Que ya se va asemejando un poco más a esta obra ya del 86. em, pero bueno, en sus inicios es un artista que en sus primeras décadas de creación artística vale la pena que alguien le haga un gran estudio sobre su obra en general, ¿verdad? Em, Álvaro Brachi, artista italiano que llega a Costa Rica y que también podríamos decir que, bueno, trabaja en un estilo totalmente distinto a lo que está trabajando Rafa Fernández, con un tipo de obra más abstracto geométrica dentro de su figuración y que podríamos considerar que hay algunas que son además religiosas que me parecen súper interesantes porque en este caso, si no fuera por el caso de que esta se llama la predicación, yo pensaría que esta obra es especialmente en relación al anterior, estos los poderes. Em, Cuando pensamos en los poderes, muchas veces pensamos como los poderes de la República, ¿verdad? Y que entonces hay los diferentes poderes de la República, aquí tres, ¿verdad? Esos, tal vez como un pero que de cierto modo uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se va convirtiendo en una cuestión cada vez más abstracta? em, y cuál sería el comentario que se puede distilar de estas piezas, y que entonces dentro de esto que siento yo que se podría ver una crítica social ante el poder, ¿verdad? Pues para mí esta obra también contiene una cuestión de cierto modo crítica ante la predicación, pero bueno, interesante señalar que pertenece a una parroquia, la obra en sí, y que él, ay, borré la otra, tenía otra de una anunciación. Entonces hay varias obras de él que abordan el tema religioso, ¿verdad? Entonces, estos son artistas que siento yo que les hace falta mucho más investigación, análisis sobre su obra y sus búsquedas, pero bueno, estaba Álvaro Brachi, tenemos Otto Apuy, un artista que integra la neofiguración, ¿verdad? Entonces, diferentes experimentaciones, cosas muy experimentales con obras. Este es un políptico. Sí, José. Profe, rápidamente, ese Otto Puy es el señor que ahora es crítico. Sí. De veras, Ujú. O no sea, yo sabía. es vacilón porque yo no pienso en Otto Apuy como un crítico, pero sé que es parte de Laica, ¿verdad? Ni A mí siquiera me lo pasa he al leído. revés. Sí, claro, porque en los últimos años él, yo no sé, ni siquiera sé si está publicando mucho en los últimos años sobre arte. No sé, yo en realidad no sé si nadie está publicando mucho. Yo siento que no, porque fijo lo hacen como entre ellos y se mandan como WhatsApps de crítica. Pero es que la última vez que lo vi, él hizo los premios del año pasado ¿Mm? y a mí no me gustaron. Entonces yo veo esto que sí me gusta. Yo nada, pues no puede ser el mismo jamás. Pero no sabía. Yo Sí, creí que sí, era solo no, o sea, crítico. él es artista, más bien Mm. él es un artista que merece también una gran labor de análisis de sus obras, porque además siento yo que algunos de los, Álvaro Brachi le hicieron un, una retrospectiva hace varios años en el Museo de Arte Costarricense. Rafa Fernández es súper famoso, ¿verdad? Pero Otto Apuy ha estado desde los años 70 produciendo y produciendo cosas que son muy experimentales en el contexto. Ojo que esta la pude ver y que muchas veces cuando hablo de neofiguración integro Otto Apuy desde un principio en esa parte, ¿verdad? Porque ojo que estamos hablando de los años 70 con esta imagen, pero este es un políptico y está creado a partir de, o sea, son triángulos. Entonces, lo que están viendo en blanco es como la pared. El políptico son los triángulos que vemos acá. Y que desde los años 70 él está trabajando con estas imágenes que son, em, pues,
polémicas, así como también, ojo, los materiales que está usando, ¿verdad? Está usando un medio mixto, ¿verdad? Entonces tiene tinta china, tiene crayola, tiene lápices sobre cartón, ¿verdad? Y entonces, y es bastante temprano para estar produciendo arte a partir de estos materiales que no se suele pensar como materiales para un arte alto, ¿verdad? Sino como un poco más low art, ¿verdad? Pero aquí tengo una cita sobre la obra de él, perdón que salto tanto, pero de esas mismas, él también había acudido a algunos de los talleres de CreaGraph para trabajar grabado. em, y, y bueno, aquí, ¿qué funciones son propias del ser humano? Esto es un texto que redactado en el año 77 sobre estas piezas muy raras, muy extrañas de Otoapuy. Es posible verlas mutar, cambiando su signo y su fin, reconociéndolas, sin embargo, como característicamente humanas. Un poco eso que decía yo anteriormente sobre la neofiguración y cómo la neofiguración es potente precisamente porque le vemos esos componentes humanos en las figuras que son todas raras, como estas. Hay algo destrozamente inquisitivo en estas obras de Otto Apuy. Parecen enjuiciar las funciones más básicas del hombre, preguntando si en realidad le son propias o lo caracterizan, y más aún si son lo que parecen ser. Em, y que creo que pues este cuestionamiento de que si hacemos, si somos, qué somos, cómo somos, ¿verdad? Todo eso es parte de la neofiguración, pero que lo está trabajando Otto Apuy desde los años 70, y dentro del contexto también él hizo como un tipo ha hecho, y lo volveremos a ver la semana entrante, instalaciones, por ejemplo, instalaciones, performance, ha hecho un poco de todo. Es súper interesante. Más bien hoy, cuando estaba preparando la clase, yo dije, ay, debería de invitar a don Otto que hable probablemente el año entrante a mis estudiantes, precisamente por lo polifacético que es. Em, pero bueno, sí, es ese mismo. Entonces, aquí una instalación, un performance que él hizo, bueno, lo traje aquí precisamente para hablar, y que básicamente ha hecho varias cosas. Hizo como un chorreador de café inmenso, otro que se relacionaba como con la bandera, que lo iba a traer la semana entrante, pero bueno, aquí quería traerles esta para que se den una idea de que es desde temprano, así como lo hizo don Otón Solís. Él está explorando otros medios en su producción artística, pero creo que entre las cosas y las obras más fuertes son estas neofigurativas, por lo menos a mi parecer. También trabaja con abstracción, o sea, no figuración, trabaja de todo un poco. Trabaja mucho con mosaico también, por los que conocen Guanacaste, la iglesia de Cañas está totalmente cubierta en mosaico, hecho por Otto Apuy, porque Otto Apuy es de Guanacaste, es de Cañas, creo, y bueno, lo invitaron a producir, y toda la iglesia está cubierta en mosaico, y eso fue hecho por él. Supongo que con ayuda, pero Edwin Cantillo, otro de los artistas de esta agrupación cofradía, que como vemos, bueno, esta hace obviamente referencia a em, Goya, ¿verdad? El sueño de la razón, pero creo que también hasta cierto punto, por lo menos para mí, me remite mucho a Melancolía de Durero, ¿verdad? De esta situación de estar como en el atelier, en el taller, y como que estancado en la producción. Entonces, por un lado, Edwin Cantillo trabajando con esto, pero también Cantillo principalmente es conocido por estas búsquedas abstracto-geométricas en ese periodo también. Entonces, como ven, todos ellos muy diferentes entre ellos lo que estaban produciendo. Em, es un periodo en donde también hay otros artistas que quería señalar. Estos, Rodolfo Stanley, no perteneció a Cofradía necesariamente, pero está produciendo en la década de los años 80, y creo que son artistas importantes que hay que reconocer que estaban en ese contexto, que estaban siendo influenciados por como que una búsqueda de un realismo mágico,
pero también con una crítica social a través de la neofiguración, ¿verdad? Entonces, Rodolfo Standing muchas veces reconocemos, hay como imágenes de bailongos, imágenes en la playa, más como de los años 90, pero quería traerles algunas de los años 80 que me parecen como muy extrañas y que pues que van de la mano de algo que estaba sucediendo en este periodo de estas búsquedas como de tipo, un cierto tipo de realismo mágico latinoamericano, em, pero también muy crítico de la sociedad, como lo es con la obra también de Julio Escames. Julio Escames, un artista chileno em, que vino a Costa Rica también por la dictadura y golpe de Estado se viene para acá. Fue profesor en la Universidad Nacional, por lo que la obra de él le pertenece a la UNA hoy en día. Y son estos cuadros grandísimos. Hay una que está, no me acuerdo si es esta o si es otra que está ahorita en la exposición de por la fiesta en el Museo del Jade. Son espectaculares estos cuadros de él, ¿verdad? Me remiten, no en términos de estilo, pero por algún motivo me recuerdan un poco a lo que estaba haciendo. Tal vez es un poco raro la conexión, pero me remiten un poco a la obra de Orozco, de Orozco, el muralista mexicano, ¿verdad? Con estas escenas que son como un poco apocalípticas. Esta tal vez un poco más de decadencia, pero estas imágenes apocalípticas de un mundo hecho leña, ¿verdad? Muchas de las obras de él no sabemos exactamente cuándo las estuvo pintando, pero principalmente se cree que eran en la década de los años 80 porque no están fechadas las obras y él no solía exhibir tanto, entonces no hay tanto registro de eso, como que de saber, ok, como que tratar de ponerle fecha a sus obras. Em, Se dice más bien que al parecer, no sé si será cierto o no, pero pues para mí sí, mucha gente desconocía su obra. Era más conocido como un profesor y como que de cierto modo la gente no sabía que él también tenía toda esta vasta producción artística y que él lo tenía mucho, pues tenía todo esto casi que en su taller. Y cuando él muere es que le hacen una gran exposición en el Museo de Arte Costarricense y se exhibieron estas piezas y mucha gente quedó así como que, ¿pero qué es esto tan espectacular que estaba produciendo el artista? Em, Son rarísimas. Son estas imágenes muy apocalípticas, muy extrañas. Y que, a ver, uno se da cuenta que ya de cierto modo la década de los años 80 en Costa Rica, tal vez no podríamos decir que es ya plenamente estamos en la contemporaneidad, porque de cierto modo siento yo que no. Todavía por lo general estamos con materiales, hay algunas búsquedas de la desmaterialización del arte, pero en general diría yo que, bueno, todavía sigue siendo pintura, pero vemos que los artistas sienten de cierto modo como más libertad para producir cosas que siento yo que en el pasado no se hubieran podido dar en nuestro contexto. Em, y bueno, de aquí, ay, ¿qué pasó? Ay, denme un segundito nada más para meter las imágenes de Otón Solís después de Ocaracá. Perdón, y spoiler total. ¿Ustedes han visto, algunos han visto estas obras de Julio Escames o algo más que quisieran comentar sobre lo que siento yo que estoy hablando demasiado y no les he dado mucha oportunidad a ustedes hablar hoy? Em, ¿Han visto estas piezas? ¿Qué piensan? Son como bastante coloridas y dinámicas. Siento yo que está pasando mucho en un Sí, momento. está pasando mucho, están repletos de detalles, ¿verdad? Y que uno, a veces uno ve estas imágenes de figuras que uno dice, pucha, qué loco, parecen ser, em, como que yo veo, siempre veo este cuadro y Una siempre, película de ciencia ficción, pareciera. ¿película de cuál? Ciencia Una de ficción, ciencia ajá, ajá, ficción como de o ciencia un ficción. cómic.
Yo por algún motivo veo estas, pienso en como 1984, el libro, ¿verdad? Y como que todas estas escenas de un futuro apocalíptico, ¿verdad? Cosas raras que están sucediendo, o esta anterior de una decadencia espiritual, porque aquí hay como estas figuras de, que siento que son de cierto modo como de la comedia del arte italiano, algunos de estas figuras, ¿verdad? Pero por otro lado hay como estas figuras que siento yo que salen en películas hoy en día que este mae se los había inventado décadas atrás, ¿verdad? Em, Muy locas estas imágenes, muy, muy extrañas. Y que uno se pregunta dónde, de qué se está alimentando, ¿verdad? De qué habrá estado viendo, qué habrá estado pensando, y pues no se conoce tanto eh, todas las ideas detrás de estas piezas, pero sí, pues estamos ante un mundo de arte en donde de esto era factible, producir, o que los artistas ya sintieron em, que había esta posibilidad de abordar cosas extrañas, ¿verdad? Que siento que antes tal vez no tanto. Aún las imágenes que hemos visto de neofigurativas, de cierto modo se apegan a como que ciertas normas, pero en este caso siento que aunque pues muy bien dibujadas y todo eso técnicamente muy bien elaboradas, pero a la vez son muy extrañas las imágenes en sí que se están produciendo en este contexto y que tal vez pues podrían hacer referencia también al contexto mundial, que sería muy interesante tratar de hacer como algunas conexiones, tal vez tratar de hacer algún análisis de estas obras, de las obras incluso de Rodolfo Stanley, que estaba pasando en el mundo, que pudo haber estado como que alimentando las mentes de estos señores. Y bueno, termino la clase de hoy con Bocaracá. Pues ya ustedes tienen un gran conocimiento, pienso yo, de quiénes son los artistas de Bocaracá, cuáles eran las búsquedas de Bocaracá, pero sí quería enseñarles algunas imágenes de ellos. Como saben, se forman en 1988 bajo el liderazgo de Luis Chacón, incorpora 12 artistas, y principalmente en este caso diría yo que pues uno de las principales búsquedas era esta proyección internacional, ¿verdad? Entonces, yo diría que también era pues importante el apoyo mutuo que se brindaban entre ellos, como artistas en sus búsquedas propias en un contexto que tal vez ellos sentían que estaba un poco estancado, como nos lo mencionaron en la sesión. Sin embargo, también pues sabemos que parte era poder proyectarse como colectivo, como conjunto, y tener fuerza en en ese sentido como un grupo. En, yo, uno de los aspectos que es importante señalar y que quise preguntarles, pero no me dio chance, era qué tanto este espíritu emprendedor, o sea, por un lado se conocen por este espíritu emprendedor debido a que querían tener esas exposiciones, y cuál era el fin, pues para vender a fin de cuentas, ¿verdad? Entonces, emprendedores en ese sentido, pero también eran como muy lúdicos, como muy divertidos, ¿verdad? Y entonces, de cierto modo, bueno, aquí pueden ver todo el trayecto, todas las exposiciones que tuvieron en conjunto en su primera pues, década y media, bueno, década y media que existieron ellos, pero aún las fotos nos dan la noción de cómo era, seguro era súper divertido, seguro esas exposiciones, como nos dijo el señor del público que dijo que las exposiciones eran pues todo un evento. Y yo los he en mi mente como que son la versión YBAs, entonces no sé qué tanto conocen de arte contemporáneo en general a nivel internacional, pero hubo este grupo súper importante de artistas contemporáneos en la década de los 80 en Inglaterra, los Young British Artists, YBAs, que percibo yo que tenían como un fin bastante parecido. Eran fiesteros, eran
más emprendedores en relación a la venta de sus artes y como que ese gestionar su arte. Entonces me parece muy interesante el paralelismo que se podría elaborar y les quería preguntar y no me dio chance de preguntarles ese día. Em, pero bueno, estos son los YBAs, los que están acá. Entonces, miembro fundador fue Luis Chacón. Luis Chacón, como lo mencionaron en la sesión, había sido en ese momento el curador del Museo de Arte Costarricense y por ende él también estuvo a cargo de lo que era el espacio de arte contemporáneo, la GANAC, Galería Nacional de Arte Contemporáneo, que eventualmente, como les dije, se convierte en la iniciativa que da pie al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Entonces, él no solo curador, sino que artista, se presenta al mundo como curador en la última década o tanto de su vida, como que le empezaron a cuestionar mucho, bueno, ¿desde cuándo sos curador? Y creo que él vino y dijo que era doctor en algo y pues se cuestiona que si de verdad había estudiado y tal, pero creo que tiene mucho que ver con la manera en que funcionaban las cosas antes en Costa Rica, ¿verdad? Em, y bueno, él establece este grupo y que empiezo con él no solo por ser ese fundador, sino que también creo que los colores de la obra de Luis Chacón son muy emblemáticos de ese espíritu em, más divertido, tal vez menos intenso, que de cierto modo como cofradía lo percibo como esta agrupación muy intensa, ¿verdad? Como que vamos a tener nuestras sesiones de crítica, vamos a ser como muy disciplinados, mientras que con Bocaracá uno percibe esta sensación como de más diversión, más lúdico. Serios en sus búsquedas artísticas, definitivamente, pero bueno, como que tal vez un poco más alegres, no sé. Entonces quería enseñarles algunos ejemplos de las obras de cada uno de los artistas de Bocaracá, porque pues no sé siempre si conocen toda la obra de esta gente, entonces importante señalarles. Leonel González, una figura que abordaba o integraba mucho la mujer, en particular, bueno, figuras, personas afrodescendientes, aunque él no era afrodescendiente ni siquiera de Limón, pero que creo que lo hace también en esta búsqueda formal, o sea, cómo puede generar formas, perdón, como en este caso, em, este me parece como entre las búsquedas de él que son súper interesantes, em, donde este patrón de fondo se convierte en el cuerpo de la mujer que ahí posa, Esa ¿verdad? es una pintura, profe. Sí, ¿verdad? Ujú. Sí, es acrílico sobre tela. Wow, Sí, es me encanta. chivísimo. Me encanta a mí también. Porque yo le siento mucho el cuerpo, o sea, es inevitable, le veo, le percibo el cuerpo, pero no hay ningún cuerpo ahí, ¿verdad? O sea, es puramente una obra bastante, o sea, si pensaríamos como que una obra abstracta y que después le pone estas manchas negras, pero percibo yo ese cuerpo o esta otra búsqueda que quise hacer esta comparación también, que creo que es interesante considerar esta mujer negra en la ventana, que bueno, para mí por lo menos es inevitable pensar en la obra de Maxi Méndez, Mujer en Ventana, ¿verdad? Ante esta obra de Leonel González. Em, José Miguel Rojas, bueno, hoy en día Lina, ¿verdad? Pero en los tiempos de Bocaracá, José Miguel Rojas, que y creó obras bueno, toda una serie de obras, pero de cierto modo bastante crítico de las figuras de poder del momento, parecido a pues obras más críticas de Florencia Urbina. Florencia Urbina ha sido muchas veces considerada como ejemplar del arte pop, aunque a ella no le encanta que la llamen así, ¿verdad? Y que ella pues
Trabaja, ella le gusta ser considerada como una artista de la neofiguración, probablemente por la crítica social que conlleva sus piezas. Pero por otro lado, hay algo de la paleta de colores de ella que es como que con esta alegría del cual se nutre tal vez y que uno se podría preguntar, bueno, si esa paleta le pertenece a ella, obviamente, pero que yo le veo semejanzas con la paleta que utiliza Luis Chacón, ¿verdad? Obviamente con sujetos totalmente diferentes, Chacón principalmente paisaje, ella principalmente figuras, pero son imágenes que suelen ser críticas y cuestionan la situación social. Em, Otón Solís, que, bueno, ya ustedes abordaron el trabajo de Al Norte con Nicaragua, pero se mencionó en la presentación esta, entre otras obras, pero esta del homenaje a Monseñor Romero. Es una obra bastante fuerte, perdón que no les puse ahí, este le pertenece a la colección del Museo de Arte Costarricense. Em, Y bueno, también va a ser uno de los artistas que va a trabajar con nuevos acercamientos hacia el grabado desde la década de los 70. Muchos de los de Bocaracá iban a ser grabados por primera vez en el taller de Mario y Fabio en la década de los 90, pero ya Otón Solís lo venía trabajando desde antes y que pues mucha de la obra de Otón Solís, como saben y vieron ustedes en persona, lo sensible que es como ser humano, ¿verdad? Y entonces mucha de la obra de él aborda temática que tiene mucho que ver con no solo cuestiones políticas, sino que también cuestiones en relación a nuestro impacto en el medio ambiente, como los seres humanos estamos echando a perder la naturaleza en general. Luego, Mario Mafioli y Fabio Herrera, que ambos abordan principalmente la no figuración, ¿verdad? Entonces son obras que tienen bastante gestualidad en sí. Em, Esta me encanta, es grandísima. Esta está en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, así como esta otra de Fabio Herrera. Son de unas dimensiones gigantescas y es muy complicado para el Museo de Arte y Diseño sacar las piezas. Las tienen abajo, el acopio del Museo de Arte y Diseño queda, es subterráneo y sacar estas obras es súper complicado porque son muy, muy grandes. Em, entonces, ambas, como pueden ver, em, bueno, en el caso de Mario Mafioli, muy gestual, igual la obra de Fabio Herrera, muy gestual, pero con Fabio siento yo que hay como una cuestión un poco más geométrica, arquitectónica. En este caso, este era un momento en que varios de los artistas estaban haciendo lo mismo, encontrando materiales diversos para su producción y en este caso, este está creado a partir de puertas que él se recoge porque en esos tiempos, bueno, siempre ha habido como mucho botaban edificios viejos, casas viejas en San José, entonces él em, recolectó esas puertas y las interviene, que podemos entender un poco también, esto es lo que venía sugiriendo, de que la década de los años 80 percibo yo una sensación de más libertad artística y más experimentación artística. eh, que ya para la década de los años 90 vamos a ver cómo eso se convierte o el arte se convierte en una cuestión mucho más política. En estos casos hay algunas que empiezan a tocar temas como más de política, más de poder, más de esas denuncias, pero que en las 80 percibo más experimentación, o sea, percibo que es una década de apertura, de experimentación, de libertad artística, experimental, que uno verdaderamente empieza a sentir y percibir en la creación de estos artistas. Em, Ana Isabel Martén, que también la conocimos la semana pasada, trabajaba mucho con batik y ese tipo de procesos que
y como igual ella es una artista y que qué dicha, José, que te interesa entrevistarla o no sé si ya la entrevistaste para trabajar un poco más sobre ella, que creo que no se le ha dado un reconocimiento, pero creo que ella aborda mucho su creación a partir de como ritual, ¿verdad? Como procesos rituales de, no sé si será como de sanación o personal o de qué será, pero como que yo percibo que dentro de la obra de ella entra como en unos, em, casi como unos trances. Yo me la imagino, no sé, porque no la conozco a ella más a fondo ni su obra, y que hace falta más abordar su trabajo. Pero bueno, con estas diferentes técnicas. eh, que ella trabajó y experimentó. Paulina Ortiz, también una artista que trabaja mucho con tejido en general. En este caso es entre tejidos con papeles, eh, papeles teñidos, ¿verdad? Que los entreteje. Y por otro lado, obras con las cuales ella trabaja y aborda el tema un poco más de los bosques y como que esa pérdida de la naturaleza a partir de trabajar con cabuya también, entonces hace estos tejidos con cabuya, em, y que entendemos en particular a partir de los títulos de muchas de sus obras, esa referencia a, por ejemplo, en este caso, el bosque que pronto no va a ser más, y que uno se pregunta qué tanto, y que creo que estas relaciones serían muy interesantes tratar de entenderlas, o sea, ¿será que el interés o el impacto que percibía y que le interesaba a Otón Solís sobre la crisis ambiental, que tanto tal vez eso le interesó a Paulina y que Paulina lo empieza a trabajar, o si era una preocupación de todos, o si Paulina más bien inspiró en Otón Solís, o por dónde iba el asunto, porque ellos mencionaron mucho ese como entrelazar de temas, entrelazar de estilo, que se empieza a dar entre ellos, los miembros de Bocaracá. Em, y bueno, algunas son verdaderamente espectaculares, algunas de estas piezas, de estos como entretejidos, pero hechos de cuestiones naturales, ¿verdad? Que para mí me remite, o sea, son muy diferentes, pero me remite un poco a la obra, por ejemplo, de Gego, estos entretejidos de Gego, esta artista cinética, podríamos decir, de Venezuela, solo que en este caso con estos materiales naturales. Y bueno, serigrafías, porque fue importante, señalaron los artistas en Bocaracá que habían hecho diferentes exploraciones del grabado. Y entonces ahí también lo menciono como una Paulina Ortiz, por ejemplo, tal vez nunca hubiera hecho grabado antes, o Florencia Urbina, pero que como grupo deciden explorar las posibilidades y que también a partir de esos grabados se financiaban sus giras y sus exposiciones. Em, Lizano, con sus búsquedas tanto, de cierto modo, o sea, trabaja mucho el tema homoerótico, pero también todo este tema de los materiales bajos, ¿verdad? Entonces el uso de cartón y no tratar de esconder ese cartón, sino que resaltar los viajes que tomaron esas cajas de cartón que le interesaba tanto a él, pensar que, bueno, por dónde había transitado esta caja para terminar en Costa Rica o terminar en Nueva York, porque él empezó a trabajar esto en Nueva York, fue ahí, estando en Nueva York, donde se interesó por este tema. Y que podemos ver las exploraciones tridimensionales que él hace con el cartón, ¿verdad? Que entonces le da ese componente escultórico a un material que podríamos decir y un trabajo que normalmente es pensado como bidimensional, pero él va a explorar y ver qué más le permite el material, ¿verdad? Igual que Fabio Herrera, que estaba rejuntando puertas, pues varios artistas en este momento, Roberto Lizano rejuntaba estos cartones de la calle, pero también pedacitos
pedazos de madera que se recogía de estas construcciones derrumbadas. em, Estas exploraciones, por ejemplo, de este juego con esta obra siempre me ha llamado la atención, que es Picasso, pero con una mecedora o en una mecedora. Y creo que el último que les traigo es Pedro Arrieta. em, Trabaja con una paleta encendida, así como habíamos visto en Luis Chacón o una Florencia Urbina, solo que solía ser también una persona mucho más crítica de la sociedad, de la sociedad en general, y que la obra en sí lo percibimos como más ácido ante la realidad que, por ejemplo, la obra de un Luis Chacón, ¿verdad? En este caso, porque vemos este alambre de púa en el puro primer plano. Entonces, ya de entrada, ya es como que nos está cerrando la entrada fácil a el paisaje, ya no es un paisaje simplemente bello, bonito, sino que hay algo más ahí que podríamos estar em, comprendiendo de lo que él está trabajando después de la quema. em, y bueno, dentro de la obra de él, creo que voy a dejar esto para la semana entrante. Entonces, me detengo acá para asegurar que tengamos suficiente tiempo para que nos introduzca Sofía a la temática de lo contemporáneo. O sea, todas estas búsquedas generan en figuras como Luis Chacón un reconocimiento de la necesidad de un espacio innovador, un espacio que permita estas exploraciones más innovadoras. em, y pues las lecturas que ella nos va a compartir abordan los inicios del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Así que con eso, Sofía, no sé si necesitas un poco de tiempo, un pequeño receso o si Sí, quieres. me da 3 minutitos para ir al baño. Sí, 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 me parece bien. Entonces voy a detener aquí la grabación.